Muchas veces de nosotros pensamos que nos sentimos solos, pero sin embargo, Dios está en medio. Y está siempre dispuesto, hermanos, a hablarle a su vida. Así que no anda solo. Pero hay una pregunta. ¿Está usted listo a escuchar a Dios? ¿O le gana los afanes? ¿O le gana los quehaceres de la casa? ¿O le gana el bullicio? El correr en este sistema de vida. Pero sin embargo, aquí hay algunas preguntas para examinarnos. ¿Siente usted indiferencia por las cosas de Dios? Póngase a pensar en eso. ¿Es indiferente a las cosas de Dios? ¿Ha perdido interés en congregarse con el pueblo de Dios? Si Dios le está hablando. ¿Le fastidia oír la exposición de la Biblia? Que me muevo en el asiento porque este hombre habla demasiado. ¿Se duerme o busca cualquier excusa para salir del recinto cuando se predica la palabra? ¿Sirve por obligación para quedar bien con los demás? Son preguntas que le estoy haciendo y que me la hago a mí mismo. ¿Sirvo para que todo el mundo me vea? ¿O por aplacar su conciencia de vivir en desobediencia? ¿Cómo vive? ¿Por apariencia? El agobio y el afán y el estrés, créanme que es diario. Todos hemos pasado por esas situaciones de estrés. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vemos estas situaciones emocionales, nos bloquean, nos ganan. Y ahí está Dios hablando, en medio de todo ese bullicio. ¿Pero por qué no lo escuchamos? Si Él está ahí. Yo he vivido también situaciones feas en que Dios me ha hablado a través de un hermano o a través de otro. Pero sabe una cosa, no he querido escuchar. Simple y llanamente porque no me conviene escuchar acá al hermano que me está hablando con la palabra. He pasado esas situaciones. Tal vez por tener cerillo en los oídos y querer hacer las cosas como a mí me conviene, como yo quiero. Pero ahí está Dios en medio del bullicio, en medio de mi ansiedad, en medio de esas cosas que no quiero escuchar. Ahí está Dios hablándome. En vez de anhelar una comunión más íntima con Dios o con Cristo, ¿qué hacemos nosotros? Nos dejamos atrapar en el placer, en el estilo de vida, tal vez en la diversión, buscando un cinema, tal vez en la playa misma, o en tantas cosas que usted podía darse cuenta, ahí buscamos placeres, pero no estamos escuchando la voz de Dios, y Dios llamándonos a nosotros, ¿ah? En vez de reflejar el Cristo, el nombre de Cristo, en este mundo, ¿qué reflejamos nosotros? Somos creyentes, hablábamos antes en Filipenses, que nosotros también debemos de reflejar lo que Pablo reflejaba estando en la cárcel, ¿verdad? ¿Recuerdan? Oraba por los hermanos en todo tiempo para que corriese el Evangelio. ¿Y estamos nosotros reflejando eso, escuchándole a ese Dios? ¿O nos escuchamos a nosotros mismos? Sin embargo, hermano, la triste verdad es que muchos a veces se conforman con tener una relación distante con Dios. Total. He aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Tengo la salvación. Pero mi relación, ¿cómo es? Distante. Yo mismo le he puesto una pared a Dios para estar lejos de mí.
Pero sin embargo, que hay un título que decía, ¿qué significa desarrollar conciencia de Dios? ¿Qué significa? Y bien claro dice, significa entender que Dios está pendiente de los problemas. ¿Será problema mío? ¿Será problema de su pueblo? ¿Será problema de la hermana? Sí. Dios está atento a las necesidades de cada uno de nosotros. Y hablo a nombre personal, a mis problemas en este mundo que yo enfrento. Este mundo es malo. Este mundo busca ventajas. Este mundo quiere sacar cosas para sí. Y después, ¿sabe cómo quedamos cuando caemos en la voz del mundo y no en la voz de Dios? Desamparados, tristes, abatidos, engañados y sobre todo solos, por no escuchar la voz de Dios. Dios no está lejos o distante de nosotros. Él está muy cerca, pero sin embargo, como decimos acá, nosotros menospreciamos y no queremos escuchar, porque su palabra es fuerte. Esa palabra corrige, esa palabra llega al corazón. Pero ¿qué pasa? Cada vez sigo distante. Dios es el que inicia el encuentro con su pueblo. Y siempre usted ha visto, cuando usted da un paso, Dios da 99 pasos. Es aquel padre que hemos visto en la parábola del hijo pródigo. Va al encuentro. Pero cuando buscamos a ese Dios en arrepentimiento. Incluso Dios abre nuestros oídos espirituales y nos hace respectivos a su palabra, como lo hizo con Isaías, pero cuando nosotros tenemos el cerillo quitado de los oídos para escucharlo, no cuando tenemos tampones. ¿Usted se ha puesto alguna vez tampón cuando vuela en un avión? ¿Por qué se lo pone? No quiere escuchar el ruido, ¿verdad? Y muchas veces nosotros así estamos. Nos ponemos tampones para no escuchar la voz de Dios. Hermanos, tener conciencia de Dios es esperar a tener un encuentro con Él. Eso es lo interesante. Tener conciencia de Dios es esperar a tener un encuentro con Él. ¿A usted le gustaría tener un encuentro con Dios? A todos nos gustaría tener un encuentro con Dios, ¿verdad? Aunque el Señor quiere hablar con usted cada día en comunión, Él quiere que nosotros entendamos sus planes. ¿Sabe cuándo no vamos a escuchar a Dios? Cuando no entendamos sus planes, sino cuando nosotros queramos entender nuestros planes, bloqueamos eso. Pero sin embargo, para escuchar a Dios, yo tengo que pararme y estar atento. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tus planes son diferentes a los planes que yo tengo. Mis planes son humanos y mis planes se van ahí de pique. Pero los planes del Señor van más allá a lo que yo puedo ver. La experiencia de Isaías muestra la buena voluntad de Dios con la humanidad. Pero primero tiene que empezar, hermanos, recuerden, con limpiar a su iglesia y habitarla para su servicio. ¿Quiere escuchar a Dios? Primero Dios va a limpiar todo aquello que no le sirve. Y bien claro hemos leído en Isaías. Este plan entonces, por favor, el punto 1, nos presenta una abrumadora conciencia de su presencia, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Sí? El encuentro con Dios, ¿cuándo sucede? Cuando estamos siendo conscientes de su enseñanza y de su uso a la palabra de Dios para hablarnos en cualquier situación. ¿Y cuándo es que Dios me habla? ¿Cuando vengo a la iglesia? Cuando estoy en mi hogar, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy caminando. Por eso que, hermano, la palabra de Dios nos habla todo el tiempo. Cuando estoy manejando, Dios me está hablando a mí.
Estar meditando constantemente en su palabra, ¿sabe lo que va a crear en usted? Un oído atento a la voz de Dios. Si usted medita siempre en la palabra de Dios, va a estar atento. Isaías dijo bien claro, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. A pesar de que la experiencia suya probablemente no era tan dramático, el momento en que Dios se presentó fue un momento impactante, que él no sabía. Isaías quería verlo aquel día a Dios. Todo fue de momento. Pero tenía una disposición de corazón y una disposición de ojos espirituales de poder verlo al Señor. ¿Qué pasa cuando Isaías ve al Señor? Mire lo que dice el versículo 3. Cuando el Señor se le presentó a Isaías, estaba acompañado ¿de qué? De seres angelicales que cubrían su rostro con una reverencia absoluta. Dice que eran ángeles o arcángeles. Y estaban en una pureza absoluta, en una perfección, mientras ellos decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Hermanos, este atisbo en el dominio espiritual abrumó a Isaías y lo trasladó a un ambiente, digamos, en que él no podía creerlo. Imagínese usted entrar al templo y ver la hermosura y la majestad de ese Dios. ¿Cómo se siente? ¿No se sentiría abrumado? ¿No se sentiría que usted no es digno de estar ahí? Pero sin embargo, Dios está permitiendo que usted lo vea. Acá vemos, hermanos, una conciencia de quién era el que estaba ahí sentado. Sin embargo, el hecho de vivir en un mundo caído nos impide a nosotros ver verdaderamente cuál es la inmensa diferencia en ver a ese Dios eterno. Nuestros ojos están nublados, tenemos tal vez legañas, porque no estamos preparados para ver a ese Dios eterno. ¿Sabe lo que produce también acá? Punto 3, una sensación de nuestra indignidad. Y eso es lo que vio Isaías, ser indigno. Uno de los resultados de tener un encuentro con Dios es una conciencia inmediata de nuestra condición pecaminosa. Tenemos que reconocer cuán pecaminosos somos nosotros. No merecemos estar en la presencia de Dios, pero siempre debemos de tener esa sensación de indignidad. Y acá dice que es por eso que Isaías exclamó, ¡ay de mí que soy de labios inmundos! ¡Ay de mí! Dice que soy muerto, en el versículo 5. En la presencia de Dios se magnifica el contraste entre su santidad y nuestro pecado. Ahí podemos ver, hermanos, la diferencia de que Él es santo y que nosotros somos inmundos cuando estamos en la presencia de Dios. Y lo hermoso de todo no es para condenarnos, sino para ayudarnos a ver lo malo que somos o lo malo que hay delante de nosotros. Es una cosa increíble que Dios está acá, nosotros a este lado, Él 3 veces santo y nosotros 100 veces inmundo, pero Dios no lo condena a usted. ¿Sabe por qué? Porque ha sido comprado con la sangre de Cristo. Esa sangre preciosa que un día fue molida en el madero, hace ese efecto de seguir limpiándonos. Pero aún necesitamos, ¿qué cosa? Confesión. ¿Y qué confesión? Que somos de labios inmundos. La palabra de Dios muchas veces nos dice, hermano, que nosotros con estos labios alabamos a Dios, pero con estos mismos labios condenamos, murmuramos, criticamos, chismeamos, hablamos más del hermano
destruimos y nos olvidamos de edificar. La visión del Señor le recordó inmediatamente a Isaías su propia debilidad. Y eso también a nosotros debe recordarnos siempre. Nuestra propia debilidad. ¿Por qué digo esto? Mire lo que dice en el mismo versículo 5. Dijo que era un hombre de inmundos labios. No solamente que reconoció y dijo, ay de mí que soy hombre muerto, sino que dijo que soy un hombre de labios inmundos. Por eso yo quiero detenerme acá, hermano. Nosotros los creyentes, sí hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados totalmente en Cristo. Pero ¿qué pasa? Que aún el pecado sigue dominándonos. Muchos dicen es que la carne es débil. Es que todavía vivo en esta carne, sí. Pero acá necesitamos todo el tiempo someternos a ese Dios eterno y buscarlo en espíritu y en verdad. Recordando siempre, hermanos, que somos indignos del perdón. Que somos indignos de ser herederos y coherederos con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Ninguno de nosotros merece eso. Pero sin embargo, tenemos esa oportunidad. Entonces, a medida que nosotros crecemos en nuestra fe, el Espíritu de Dios nos va a revelar la conducta que tenemos. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el que le revela cuando usted falla? ¿Se ha puesto a pensar en algún momento que usted dice, hey, me siento mal? ¿Hay algo conmigo que está funcionando mal porque a Dios le he fallado? ¿Ha sentido eso? Que actúa de una manera negligente a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y usted ha vuelto de nuevo a ponerse en contacto con Dios y a pedirle perdón, porque sentía que algo está fallando en su vida. Realmente, hermano, es cuando el Espíritu de Dios nos habla. El punto 4. Este pasaje también nos enseña la limpieza y misericordia de Dios. Es para servir a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Y aun cuando Él conoce nuestras limitaciones, Dios también quiere limpiarnos a nosotros para usarnos. Y ese siempre ha sido su plan. Limpiarnos para tener eso. Mire acá, después de tener un encuentro con el Señor y entender nuestros pecados, nosotros hemos sido limpiados de todo pecado, pero solamente cuando tenemos conciencia de haber reconocido que le fallamos a Dios, somos limpiados. Hermano, este camino que nosotros vamos de día en día es un camino de santidad, pero cada día necesitamos limpiarnos. Imagínese usted que está caminando con una vestimenta blanca por la calle, pero que tiene que pasar por un lugar, se va a manchar. Pero muchas veces es así el alma, se ensucia, porque a veces pecamos de pensamiento, pecamos de hecho, pecamos de mente, pecamos en toda forma, pero Dios nos da la oportunidad de limpiarnos y habilitarnos para poder servirle. Si nosotros estamos sucios, créame que Dios no nos va a usar. Dios espera que cada día nos limpiemos. Y qué bueno que la sangre de Jesús me limpia, sí, pero debo de reconocer que todos los días también me ensucio con mi actitud, con mi manera de ser, con mi manera de actuar, con mi manera de no enfocar mi mirada en Cristo Jesús. Y Él no me desecha. Sin embargo, es un Padre paciente que está esperándome. Dice la palabra que para limpiar los labios de Isaías, uno de los serafines que tocó su boca. ¿Con qué? Con un carbón encendido. ¿Cómo sería si en este momento nos tocara a nosotros un carbón encendido? ¿Qué pasaría con mis labios? ¿Qué pasaría con tus labios? Yo creo que tendríamos una ampolla, ¿no? ¿Y sabe por qué teníamos esa ampolla? Por lo inmundo que somos. Reaccionaríamos así. Pero sin embargo, el carbón encendido simbolizaba el sacrificio por medio del cual Dios concedería su perdón y limpieza.
al pueblo. Gracias a Dios, hermanos, que ahora para nosotros, ¿quién hizo ese sacrificio de limpiarnos al morir en la cruz? Jesús. Jesús hizo ese sacrificio. Y para el creyente de hoy en día tenemos esa bendición, hermano, de que Cristo una vez y para siempre hizo ese sacrificio de morir por ti y morir por mí. Pero debo ser consciente que todos los días necesito limpieza. ¿Cuántas veces usted al día se lava la boca? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Cuántas veces se lava usted la boca? Todos los días. ¿Cuándo? Cuando se levanta. Después que toma desayuno. Después que almuerza. Y después que come. Y si es posible antes de dormir. ¿Por qué? Porque sucio usted no puede ir a dormir. Va a sentir fastidio en los labios, ¿o no? Entonces, hermanos, es igualito a la limpieza espiritual. Tenemos que limpiarnos siempre con la palabra de Dios para poder saborear también esa frescura de ese Dios eterno, cual si fuera ese líquido que tomamos o nos enjuagamos la boca, que tiene suave sabor a menta. Debe ser así nuestra vida. Hemos oído hablar de este sacrificio y hemos sido limpiados. Pero, ¿le servimos a Dios con gratitud? ¿O solamente lo hacemos momentáneamente? ¿Le servimos a Dios todo el tiempo? ¿O le servimos a Dios cuando conviene? Hermanos, quiero concluir que este pasaje realmente nos ha enseñado una abrumadora conciencia de su presencia que debe hacerme cambiar la manera como me estoy conduciendo. ¿Sí? La presencia de Dios nos abruma. La conciencia, la presencia de Dios nos lleva a ponernos a cuenta con Él. Porque somos malos. Somos pecadores. Perdonados, sí. Pero cada día caemos. Una conciencia ante quién estamos. Una conciencia de su santidad. Recuerde que Dios es santo, santo, santo. Que no puedo manchar su nombre ni de pensamiento ni de hecho. Porque Él es omnisciente. Él está atento a todo movimiento que yo hago. Si yo me ocultara, ¿usted cree que el Señor no me alcanzaría? Dice el Salmo que me encontraría donde fuera. Quiere decir que si me voy a Saturno también me va a encontrar ahí. Tercero, una sensación de nuestra indignidad. Siempre que tenga ese encuentro personal con Dios a través de la meditación de su palabra, no se sienta en ese sentido que usted ya es el ganador, sino que somos indignos. Indignos de misericordia, pero sí salvos por gracia, porque Él nos ama. Y cuarto, la limpieza misericordiosa de Dios es para servirle a Él. No merecemos, hermanos, esto, porque la palabra de Dios dice, ¿a quién enviaré? Y la oferta es inmediata, envíame a mí, ¿verdad? Porque bien claro dice que después de haber sido Él tocado y limpiado, Él dijo, el Señor decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí, heme aquí, envíame a mí. Disposición de servir a Dios todo el tiempo. ¿Cristo ya nos perdonó? Sí. ¿Cristo ya dio su vida por ti? Sí. ¿Tenemos vida eterna en Él? Sí. ¿Y qué hacemos en este mundo? Señor, envíame a mí a hacer este trabajo misionero de alcanzar almas, salir de mi casa y más allá. Eso es lo que quiere Dios. Ese es el plan que Él quiere con cada uno de nosotros. Sin embargo, también, hermano, cuando esté en casa solas, dedíquele tiempos a la meditación de su palabra. Y es la única manera como Dios le va a hablar a su corazón. Cuando usted
dedíquese tiempo a meditar. Dedique tiempo al Señor para poder orar y poder tener una relación íntima. Busque un lugarcito en su casa. Siempre hay un lugar privado. Puede ser su dormitorio, puede ser la sala. Busque ese espacio y tenga un encuentro personal con el Señor. Pero reconozca que usted necesita cambiar y Dios hará su parte. Vamos a orar entonces para que el Señor nos dé ese tiempo de poder tener estos encuentros personales con Él. Amantísimo Señor, queremos tener un encuentro personal contigo. Ayúdanos, Padre, a que empecemos hoy mismo a poder cultivar esta relación íntima. Señor, tú nos amas y tú quieres que nosotros seamos conscientes de tu presencia. Pero ayúdanos, Señor, a tener esa disposición de estar atento a tu voz. No permita, Señor, que los afanes, el egoísmo y tantas cosas que vienen a nuestra vida nos saquen de ti. Ayúdanos, Señor, a dedicar un tiempo a estar a solas en la meditación de tu palabra. Porque en tu palabra, Señor, nosotros podemos encontrar la salida a nuestra necesidad. Es la única manera, Padre, en que tú nos hablas a nuestro corazón, en que tú hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque queremos tener ese tiempo. A libertad hemos sido llamados a través de Cristo para vivir para la gloria de tu nombre, para dar frutos dignos de arrepentimiento, para hacer luz en medio de tinieblas y para hacer sal de la tierra, Señor, para saborear, para dar sabor a aquellos, Señor, que necesita de ti. En esta hora yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que no estemos solo dedicados a los problemas que nos atañen, sino, Señor, Padre, estar dispuestos a hacer una interrupción en nuestra vida y buscarte, Señor, llamándote. Porque tú nos amas, Señor, y quieres que vengamos al arrepentimiento y al reconocimiento de tu santidad en todo tiempo. Gracias, Señor, porque aún siendo de labios inmundos, Jesús murió por nosotros. Y ahora te pedimos, Señor, que sigas tratando con nuestras vidas, sigas tratando con esas áreas que todavía, Señor, necesitan de ese toque, de ese carbón encendido, para poder ser mejores hijos para tu servicio. Señor, ayúdanos a reconocer esas áreas que todavía no te le hemos dado a ti. Tócanos, Señor, y que todo lo que se haga sea para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos pues humildemente, Señor, en nombre de Jesús, que parece a la gloria, hoy, mañana y siempre. Amén.